ministro. Pregunta de don Félix Montes. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, parece ser, según diversas fuentes, que el Gobierno está planeando la fusión de los canales públicos de televisión de la 2 y Teledeporte. Por ello, le pregunto, señor ministro de Cultura, de Deporte y de Educación, ¿cuál es su opinión en relación con la previsible reducción de espacios culturales y deportivos que la televisión pública, que conllevaría la citada fusión? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Montes. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Montes. Yo no sé si se ha equivocado usted de ministro o se ha equivocado de foro. De lo que estoy seguro es que se ha equivocado de momento. Digo, se ha equivocado de ministro porque me dirige a mí una cuestión que ahora entiendo tiene que ver con decisiones no tomadas, sino presuntamente susceptibles de ser tomadas por un organismo independiente como es la Corporación de Radio y Televisión Española. En segundo lugar, se dirige a mí de forma personal como ministro de Educación, Cultura y Deporte en un foro en el que, lógicamente, no le puedo responder justamente en función de la independencia de ese órgano. Pero, desde luego, lo que es seguro es que se ha equivocado de momento, porque, como usted mismo acaba de reconocer, esa eventual decisión todavía no se ha tomado. Muchas gracias, señor ministro. Senador Montes. Gracias, señor presidente. En primer lugar, pedirle disculpas, señor miembro del Gobierno y ministro de Cultura y Deporte y también de Educación y Formación, por dirigirle una pregunta que nace de la preocupación de muchos de los sectores, por ejemplo, de la Federación de Asociaciones de Productores, presidida por el que fue presidente de Radio Televisión Española, señor Colón, sobre este asunto. Por lo tanto, disculpas de que el ministro de Cultura, el ministro de Educación y el ministro de Deporte no muestre su interés en defender la cultura, el deporte y la formación de los españoles en contra de posibles decisiones a favor de determinadas maniobras del Ministerio de Industria para intereses económicos a favor de otros ámbitos. Yo a usted le pregunto, señor ministro, y lamento la actuación que está haciendo su ministerio, porque es verdad, señor ministro, que la cultura, desde que ustedes llegaron al Gobierno, la cultura ha desaparecido del Consejo de Ministros. No conformes con todo ello, han llevado al deporte español a los niveles más bajos, a ustedes que les gusta tanto hablar de herencia, cuando usted heredó un deporte, y se lo dije hace 15 días en esta misma sesión, que era ejemplo no solamente el deporte de élite, sino el deporte en la escuela, el deporte educativo, el deporte formativo. Usted va a tener la brillante medalla de haberse cargado la educación pública y de calidad, de haberse cargado la cultura en referencia al derecho constitucional que marca nuestro artículo 44 de la Carta Magna, de haberse cargado el deporte y ahora, lo que es más grave, no querer defender en contra de intereses que puede que tenga la acción de otro ministerio, pero que es de su Gobierno, no querer defender esa ventana que tienen todos los españoles en una televisión pública y de calidad y con magníficos profesionales, que es la Radio Televisión Española. Mire, el señor Colón, entre otras cosas, y no es dudoso, le decía: no toleraremos, y cito textualmente, la desaparición de la 2. Es la única oferta cultural de ámbito estatal. Denunciaba: la 2 se ha convertido en el principal difusor del cine español y europeo. Decía, y reclamaba que se clarifique el patrocinio cultural y que se armonice con el deportivo. Y terminaba defendiendo el papel de servicio a los ciudadanos de la televisión pública. Termino, señor presidente. Señor ministro, con esa fusión, caso de producirse, y yo le pido, le exijo que usted defienda la cultura, el papel de la cultura y del deporte en la televisión pública, con esa decisión perderá la cultura, perderá el deporte, perderán los sectores creativos, el sector cultural, perderá la información. Podríamos hablar otro día también del sector informativo y, sobre todo, perderán los ciudadanos. ¿Y sabe por qué, señor ministro? ¿Sabe por qué? Porque esto no es una cuestión de economía,
es una cuestión de ideología. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Montes. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señor Montes, le reitero lo que le dije en mi primera intervención. Es que esto se escapa por completo del ámbito de mis competencias, pero me sorprende que usted esgrima la eventualidad de una decisión que en el ámbito de su autonomía de gestión puede tomar o no tomar la Corporación de Radio Televisión Española y que me la impute a mí no solo como si ya se hubiera tomado, sino como si yo tuviera algo que ver con que se tomara. Mire, yo no tengo más solución que respetar, como es natural, el ámbito de autonomía de la Corporación de Radio Televisión Española. En el caso de que se fuera a tomar esa decisión, serán sus órganos ejecutivos y sus órganos de control, es decir, será el presidente y el Consejo de Administración quienes tomen la decisión y, eventualmente, el control político de la misma, como es lógico, se ejercerá a través de la Comisión de Control de Radio Televisión Española. Ahora, si usted me pregunta a mí si opino que la cultura y el deporte tienen que tener un papel predominante en la televisión pública, en eso estaremos de acuerdo, coincidiré con usted. Fíjese si estaremos de acuerdo que la cantidad de iniciativas que tanto en el ámbito de la televisión educativa, a través del convenio que con Radio Televisión Española tenemos establecido para la aventura del saber, como en el ámbito deportivo, a través de los convenios de lado, como en el ámbito cultural, convenios del Instituto de las Ciencias y las Artes, de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, del INAEM, orquesta y coro nacionales y cooperación con el coro de Radio Televisión Española, el programa capitulares, en definitiva, un abanico de ámbitos de cooperación en el terreno cultural, educativo y deportivo que, por supuesto, procuraremos mantener, sean cuales sean las circunstancias y sean cuales sean los soportes que esa entidad, que Radio Televisión Española, pueda ofrecer. Mire, Radio Televisión Española, como todas las administraciones, está sujeta a unas exigencias de consolidación fiscal. Vaya terminando, fiscal. señor ministro. Termino en un instante, señor presidente. Que en el caso, además, de este organismo, como sabe, en virtud de la Ley 17/2006, que regula la radiotelevisión pública, tienen una serie de consecuencias precisas cuando se producen desviaciones, incluidas la disolución del Consejo de Administración, etcétera. Así que, como es natural, yo no puedo sino respetar ese ámbito de autonomía, pero dentro de ello ya le reitero que todo lo que sea optimizar la utilización de recursos de esa radiotelevisión pública al servicio del deporte y de la cultura contará con nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.